Bueno, y siguen las investigaciones en Coronel luego que anoche 14 personas murieran luego de un incendio en un campamento. 8 eran niños, pertenecían a 3 familias, venían recién llegando al país. Aquí está Pablo Figueroa para contarnos las razones, qué es lo que ocasiona este incendio en un lugar que es densamente poblado y que podría repetir una tragedia como esta. Bienvenido, Pablo. Bueno, Mati, sí, de hecho está todo relacionado desde el despacho de la Alicia hace un poco a lo de Estefanía y esto, porque tiene que ver primero con la usurpación de terrenos, tiene que ver también cómo se trata a los extranjeros acá, cómo se ingresa al país, va todo relacionado, y esto a veces cuando no se toman las decisiones correctas o no se ataca el problema terminan en cuestiones como lo que estamos viendo ahí anoche en Coronel, 30 kilómetros de Concepción. Un sector que empezó de hecho a revivir, Mati, un poquito del turismo con la caleta que les colocaron. Recordemos que eso es una zona que era de minas de carbón, que hace 20 años se acabaron, muchas cesantías, empieza a tirar para arriba y bueno, le están pasando cuestiones como esta. Hay muchos terrenos vacíos en Coronel respecto a esto mismo, los mineros que se han ido, la gente que va a buscar mejores lugares para vivir, y pasa esto que está en un terreno de Enel donde viven 285 familias, por lo menos es el conteo que hacen, es un campamento y bueno, y pasa lo que hablábamos previamente, la suerte que se tuvo en Viña del Mar a finales del año pasado en esos campamentos, en esos incendios forestales, que el viento ocurrió muy fuerte, no la tuvo acá estas 2 familias de Coronel, que bueno, 14 personas, de 2 a 3 familias, aún no se confirman cuántas son las personas que viven dentro de estos 2 inmuebles, fallecieron de forma rápida, un incendio que comenzó a eso de las 7 de la tarde y que para las 9 de la noche ya estaba controlado, pero ya estaba la tragedia. Empecemos a revisar un poco lo que pasó anoche, los testigos, los testimonios para, claro, esta desgracia, esta tragedia mayor, que claro, de hecho hasta el presidente de la República hoy día en la mañana se manifestó, hubo minuto de silencio, porque son 14 vidas, 8 menores de edad entre 4 y 13 años y bueno, y también los adultos responsables de ellos, los que fallecieron anoche. Veamos un poco las declaraciones para entrar más en contexto de una materia que es de carácter social y es una tragedia humanitaria. Comienzo sumándome al desgarro que provoca la tragedia de anoche en Coronel. 14 personas muertas, varios niños, todos migrantes. Sería bueno preguntarse en nuestros mismos discursos y en nuestras acciones, ¿cómo tratamos a esa gente que falleció ayer? Y cómo las propuestas de norma también se hacen cargo de estas realidades. Bastante consternado, producto de la situación que se viviera hoy día en nuestra ciudad de Coronel, 2 viviendas afectadas por un incendio fulminante. Lo que más nos duele es que dentro de esas 14 personas fallecidas hay varios niños, y eso claramente va a ser parte de la investigación que se va a desarrollar. Supuestamente sería a través de una fuente de calor que puede ser una estufa a combustión lenta. Es parte del informe que tendrá que entregar Carabineros y la cantidad de compañías que trabajaron para poder contener este incendio en el sector Los Pirquenes, la toma de Los Pirquenes del sector de Coronel. En una de las aristas, al menos aquí, a diferencia, no sé, del deporte y hablamos del fútbol, acá por lo menos la gente encargada tiene conciencia y entrega un mensaje claro que yo creo que todos concordamos que va en la línea de lo correcto, que hay un problema mayor. El problema son las acciones, Mati, porque claro, ya hablaba el alcalde, que esto es un problema mayor, pero ahora vamos a escuchar al presidente de la Junta de Vecinos, donde viven estas 285 familias, y va a contar por qué esto ocurre. Los bomberos no llegó rápido, ayer llovió en Coronel, porque no hay caminos para llegar, el asunto de la electricidad. Escuchemos un poco al presidente de la Junta de Vecinos de esta toma y va a dar la otra cara de lo que están diciendo las autoridades y que acabamos de ver. Entre los vecinos nosotros hemos hecho todo lo que son los empalmes. Aquí no hay intervención del municipio, no hay intervención del gobierno tampoco. Aquí hay intervención solamente de los vecinos, que energizamos, pagamos ya una gran cantidad de dinero para poder energizar estos cables. En los de allá creo que estaban con corriente, pero había habilitado una sola línea. Hoy en día tenemos habilitadas las 3 líneas, pero no por ayuda del municipio, no por ayuda del gobierno, ni nada por el estilo.
Las preguntas que llevan a más preguntas y es donde el tema se pone denso, porque claro, hay una ley, hablábamos de lo que está pasando ahora en el Congreso, veíamos Estefanía, lo que pasó en la mañana, el gobierno, y lo vimos también cuando se inundó Santiago y la zona centro-sur, no puede interferir y ayudar de forma legal a los campamentos, porque hay un problema de ley ahí. Entonces el problema es, ¿qué se hace en estos casos? ¿Qué hace el municipio? ¿Cómo se les ayuda? ¿Hacemos vista gorda? ¿Miramos para el lado? ¿Se les saca del lugar? ¿Qué se debe hacer? Porque antes que terrenos son personas las que conviven ahí. Esto es lo que hablamos de estas 14 personas que fallecieron ayer. Son personas que todavía se está recabando las identidades de ellos, están en el servicio médico legal en Concepción. Muchos de ellos se dice que son indocumentados, son cuestiones que aún se deben formalizar, se deben hacer oficialmente. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Bueno, por ahora está la ministra de Desarrollo Social y la vamos a revisar porque llegó temprano por la mañana ante esta emergencia. Al menos en las palabras, en el mensaje están claros. Veamos qué dice ella sobre las acciones a seguir con estos hechos. Mati, eran 8 niños, muchos de ellos habían entrado al colegio con ayuda de la municipalidad esta semana. Bueno, pueden ir al colegio, veamos en qué condiciones viven. Esto dice el gobierno con respecto a esta gran problemática. Como país, como Estado, sin duda estamos enfrentando una situación especialmente habitacional que es realmente una crisis, y así la estamos enfrentando con una política de emergencia que encabeza el ministro Montes y el Ministerio de Vivienda. Pero sin duda estamos llegando tarde y por eso tenemos una política de emergencia habitacional, y aún así cuando vemos situaciones como esta sabemos que el Estado no ha llegado a tiempo. Realmente tenemos una situación de campamentos que además ha venido creciendo durante muchos años. Aquí tenemos una crisis que se ha acumulado, un déficit habitacional por más de 10 años, y por eso tenemos una política de emergencia habitacional. Se los contaron por la prensa, parece, porque como dicen hay un problema que es nuevo, los campamentos vienen desde el resguardo a la gente del gobierno. 1958, el gobierno de Frei, cuando empezó recién a hacerse las torres que están en la Universidad Católica en Portugal, y hay documentos, hay videos de la democracia cristiana de la fecha, donde se realizaron las tomas, hay tomas mucho antes, mucho Entonces, antes. pero claro, fue problema del país el gobierno de Frei. Les recuerdo que hay videos donde sale el primer presidente Frei padre, llamando a la gente que no haga tomas. Bueno, han pasado 80 años, no es un problema nuevo. Cuando uno ve este tipo de declaraciones, dicen, bueno, recién nos dimos cuenta, bueno, son 285 familias y ya 3 de ellas han vivido pérdidas de sus integrantes. 11 días llevaban en Chile estas personas extranjeras, habían entrado al colegio y ahí, Mati, decíamos, uno se pregunta, ¿ayudaste a estos niños a ir al colegio esta semana? Porque lo mismo gobierno lo dice, el alcalde lo dice. Yo pregunto, cuando estos niños entran en un colegio, escuela pública, cuando se sabe que en Chile muchos niños van a los colegios porque no tienen que comer en las casas, lo mismo en pandemia, ¿se les pregunta dónde viven, en qué condiciones están? Son preguntas que llevan a más preguntas y que uno dice, chuta, 80 años la misma. Bien, lamentable, y lo más lamentable es que esto lo comenzamos y lo hablamos con mucho énfasis cuando hacen noticias, pero después las cosas se olvidan. Hay temas que lamentablemente son así. ¿Cuántas veces hablamos del Sename? Bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que pasa en esta situación, porque lo más preocupante es que hay otras 180 familias que viven en las mismas condiciones.